El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Neoliberalismo. Para muchos el terrible dragón de las 7 cabezas. La bestia corrupta del fin de los tiempos. La prostituta impune del apocalipsis. Neoliberalismo. Un monstruo aparente que vamos a desenmascarar en la radio. Presentamos Políticamente Hablando, un análisis profesional, académico y formativo de las realidades sociales, económicas y de Estado Nacional. Políticamente Hablando, porque la política es parte inevitable de nosotros. Universidad 92.1, ideas políticas que suenan. Muy buenos días, amigos, bienvenidos nuevamente al programa Políticamente Hablando, el cual siempre se transmite los días jueves de 7:30 a 8:30 am, y el cual le queremos recordar es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual abordamos temas de interés académico, político, social y cultural desde una perspectiva nacional e internacional. Estamos bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales. Buenos días, doctor. ¿Qué tal está, Carla? Muy buenos días. Quien les saluda, Carla Roldán. Y como siempre, pues tenemos temas de actualidad también el día de hoy, como lo hemos estado anunciando a través de nuestras redes sociales. Vamos a abordar el tema sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Y para ello tenemos a nuestros invitados el día de hoy, que antes de presentarlos ya propiamente, vamos a hacer un breve análisis y una introducción al tema. Y quiero también recordarles que pueden localizarnos y hacer sus comentarios siempre a través de las redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas, el 2207-9017, 2207-9018. Muy bien, entonces, por favor, doctor, continúe con el programa. Muy buenos días. En efecto, esta mañana vamos a abordar el espinoso problema del conflicto palestino-israelí y de la situación actual bélica y de crisis humanitaria en Gaza. Para introducir a la problemática voy a decir algunas generalidades que nos ambienten intelectualmente en esta discusión para luego entrar a ella con nuestros invitados, a los cuales Carla va a presentar en su momento. Como todos sabemos, en lo inmediato este conflicto se origina con la creación por parte de Naciones Unidas del Estado de Israel en 1948 a raíz de lo que se ha venido llamando el Holocausto judío perpetrado por los nazis, el genocidio de la población judía de Europa, básicamente, durante el régimen nazi en Alemania. Y naturalmente, esta creación del Estado, que partió el territorio palestino en dos, aunque dándole una parte mayoritaria a Israel, provocó pronto una política de expansión de territorio israelí que a su vez provocó la resistencia palestina. Hay que decir que en su lucha contra la ocupación inglesa de Palestina, los israelíes utilizaron tácticas terroristas por medio de varias de sus organizaciones, una de las cuales el Irgun fue quizá la más notoria. Sin embargo, a mí me parece que una de las confusiones más frecuentes a la hora de juzgar este problema es el hecho de considerar antisionista a cualquier persona que se pronuncie en contra de la política expansionista del Estado de Israel y de sus tácticas de terrorismo de Estado hacia el pueblo palestino, porque se tiende a generalizar de manera errónea el hecho de la crítica política a la actitud de un Estado con una política como la que mencioné. Se tiende a confundir esta crítica con antisionismo, es decir, con un odio racista hacia todos los judíos, y este es un error
fundamental. Me parece a mí que la crítica política a lo que hace el Estado de Israel va por el lado del análisis del sionismo. El sionismo es una ideología tanto religiosa como política que no solo justifica la ocupación de Palestina por israelíes, sino que justifica la expulsión o aniquilamiento de los palestinos en Palestina. Para hablar de eso tenemos a nuestros invitados aquí, pero una cosa es cierta, no todos los judíos son sionistas. Lo que sí es cierto es que el régimen político de Israel lo es. Y también hay que decir que el sionismo no es una ideología compacta, que tiene muchas ramas, unas más radicales que otras, unas más extremistas que otras, y a menudo se contradicen entre sí. Además, el sionismo no es una ideología exclusivamente judía, también lo es cristiana fundamentalista. Es decir, hay sionistas que no son judíos, que son cristianos fundamentalistas. Y en esto, el Estado de Israel y su política de expansión de territorios y su política de exterminio de la población civil palestina se ve justificada por amplios sectores que no son judíos. Entonces, además, me parece que es imprescindible hablar el día de hoy del lobby sionista en Washington, auspiciado por los capitales sionistas corporativos transnacionales. Antier salió la noticia de que los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz estaban siendo ideológicamente linchados por compañías del espectáculo, empresas del espectáculo de capital sionista, entre las cuales se mencionó a Disney, se menciona a Columbia Pictures, a Warner Brothers Pictures y a otras que ahora se me olvidan, ¿no? Entonces, este capital, que es corporativo transnacional, es el que anima el lobby político de Washington, el cual a su vez hace de la política estadounidense hacia el conflicto palestino-israelí una política de debilidad ante este genocidio, porque eso es lo que es este genocidio que se está perpetrando contra los palestinos. Esa es mi interpretación muy general del problema, que solo la planteo para introducir a la problemática, para lo cual están aquí nuestros invitados, a los cuales, como dije, Carla va a presentar seguidamente. Carla, por favor. Gracias, Mario Roberto. Y bueno, pues sí, tenemos como invitados hoy, y ya lo habíamos anunciado también en nuestras redes sociales, en donde pueden dar seguimiento a estos temas, a Simona Yagenova, quien es investigadora de Flaxo, y también al señor Abdallah Aukar, quien es musulmán presidente del Centro Cultural Islámico de Guatemala, trayectoria académica, tiene como trayectoria académica arqueología en la USAC, estudios islámicos en Jordania, Guatemala, Venezuela, y es miembro del Comité Latinoamericano de Musulmanes Latinos. Pues tiene varios países visitados con fines de adquirir lazos sobre el Islam, congresos, seminarios en Palestina, Jordania, Egipto, Líbano y Arabia Saudita. Muy buenos días, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, muy amable. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Y bien, entonces, nos gustaría entonces ya iniciar con algunos de los temas que ya bien mencionó Mario Roberto, y creo que es importante pues ver todo el lado humano de esta crisis que se está viviendo. Bueno, las cifras son alarmantes realmente. Hasta el día lunes teníamos 1.717 palestinos muertos, de los cuales pues habían 377 niños. Sin embargo, el día de ayer la cifra ya había aumentado a 408 niños, 196 mujeres. De estos muertos, pues 67 por el lado israelí, de los cuales 64 han sido soldados. Esta crisis creo que evidentemente alrededor del mundo ha generado muchas llamadas de atención, precisamente en la comunidad internacional, por las violaciones que se han acusado al derecho internacional humanitario. Pero ya sin más preámbulo, entonces, por favor, me gustaría que empecemos ya a analizar el tema. Por favor, señor Aukar. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, que la paz y bendiciones de Dios sean con nuestro querido, amado profeta Mohammed, la paz y bendiciones sean con él. Les agradezco de antemano la invitación que me hacen el día de hoy, porque considero que es un tema muy importante el tratar de darle a conocer a nuestra sociedad, especialmente al pueblo de Guatemala, la realidad de lo que se está viviendo, cuál es el verdadero fin de todo este proceso bélico que se está llevando a cabo, la repetición con lo que se ha estado dando esto a través de las décadas, y darnos pues cuenta nosotros de que esto no obedece únicamente a una guerra de ejército contra ejército, sino que obedece prácticamente a deshabitar un territorio, a desvincular al pueblo originario de ese territorio, a borrarlo del mapa, a un genocidio étnico, y que después pasaría pues ya con beneplácito de varios países, especialmente de Estados Unidos, a tratar de recuperar o explotar los recursos básicos, los recursos naturales que tiene en este caso la Franja de Gaza. Podemos hablar de la historia de la creación de Israel, podemos hablar de la resistencia del pueblo palestino, podemos hablar de muchas cosas en este programa, pero lo que estamos queriendo nosotros dar a entender como musulmanes y como pro-palestinos es el hecho de que estamos viendo un ejército poderoso, tal vez el segundo o tercer ejército más poderoso del mundo, que está masacrando un pueblo que está desarmado, un pueblo que únicamente ha resistido a través de esta historia reciente, esa ocupación, y que manifiesta a través de esa su resistencia, de esa su postura, que ya el problema ya no es un problema israelí-palestino, sionista-palestino, sino que es un problema de conciencia mundial. Es un problema donde todas las personas conscientes, las personas que buscan un bienestar en su sociedad, las personas que consideran que existe una alternativa de paz en el mundo, tomen parte de este problema, lo hagan vincular, pues tenemos muchos dirigentes a nivel político en el mundo que voltean sus caras para otro lado, incluyendo líderes árabes, pero los pueblos a través de esa su conciencia que ha tenido, pues a través de las redes sociales, de una mejor información, a pesar de que hay muchas situaciones de tipo mediático, pero que consideramos nosotros de que es algo que forma parte de verdad. Entonces, de una manera muy breve, para que todos podamos platicar, podamos hablar del tema, considero que ya es un problema de índole mundial, una conciencia de índole mundial donde todos debemos de participar para darnos cuenta que este proceso, lo que le está pasando ahorita a Palestina, le puede pasar a cualquier otro país del mundo. Muchas gracias. Indudablemente es mundial y las redes sociales como Twitter son uno de los factores en los que más se ha evidenciado este problema. Bueno, yo creo que hay que digamos, para la audiencia que a lo mejor no entiende, digamos, o puede visualizarse qué es lo que esto implica en términos territoriales, pongámonos a pensar que en un municipio es nuestro, cualquiera que sea, de repente la población originaria de este municipio fuera o estuviera desplazada por población que se identifica, que a lo mejor tiene algún vínculo religioso con el territorio, pero que al fin y al cabo nunca vivió ahí. Y que la población originaria palestina, en este caso como sucede ahí, ha sido desplazado, su tierra ha sido despojada y ha sido sustituida, digamos, por a raíz de la Constitución del Estado de Israel en 1948, por la población judía afectada por el genocidio, tal como lo planteó Mario Roberto, pero también sucesivas migraciones de población judía que el Estado de Israel autoriza, porque automáticamente que alguien se declara judía o antes digamos vinculado a la religión judía, automáticamente les dan la ciudadanía, y eso implica que pueden pasar a vivir a Israel y pasar a ocupar determinados territorios, ¿no? Que son todos esos asentamientos que han sido profundamente criticados por Naciones Unidas, etcétera, etcétera, porque cada asentamiento que crean de personas que no han nacido en Palestina, pero quieren reconstruir la gran Israel, pues implica una pérdida de despojo de tierras
política del pueblo palestino. Entonces es como tratar de imaginarse que vivimos en un lugar y viene gente de afuera y nos quitan y nos despojan y nos arrinconan. Entonces, cuando la pérdida del territorio palestino desde 1948, digamos, es dramático. O sea, hoy no solo cuando uno piensa en Palestina es como pensar como si fuera un lugar donde todos estuvieran juntos. No, Palestina está separado en dos territorios, uno donde está Gaza y el otro donde está Cisjordania, y no están vinculados, digamos, geográficamente, sino que a una distancia más o menos de 40-50 kilómetros, pero donde el Estado de Israel, el ejército, el Estado de Israel como fuerza ocupante no permite y pone una serie de limitaciones para que el pueblo palestino pueda pasarse de un lugar a otro. Entonces, un problema es efectivamente el despojo del territorio palestino. Hay que recordar que desde 1948, que ha sido considerado, digamos, el desastre, lo que el pueblo palestino califica como el Nakba, ha significado la diáspora, el refugio, 5 millones de palestinos que hasta la fecha no han podido regresar y que están dispersados en el mundo y que no han podido regresar a su territorio. Un tercer aspecto es el papel que ha jugado Naciones Unidas de cara a la problemática del pueblo palestino desde 1948. Son 26 resoluciones claves del sistema de Naciones Unidas que Israel permanentemente, de manera sistemática, se niega a cumplir. ¿Y cómo es posible que no lo pueda cumplir? No lo puedo cumplir porque en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuenta con un aliado estratégico que es Estados Unidos, que permanentemente ha evitado y bloqueado que esas resoluciones tengan efectividad. Entonces, y cuando uno analiza, digamos, todo lo que he hecho en Naciones, o sea, las declaraciones, sea de la Asamblea General, sea del Consejo de Seguridad, sea las declaraciones del Consejo de Derechos Humanos de Israel, que de manera sistemática y permanente ha denunciado a Israel a lo largo de esas décadas, y qué impacto tiene ninguno, ¿sí? Entonces estamos hablando de un Estado que no solo viola los derechos humanos, es considerado a nivel de la comunidad internacional como un Estado paria, un Estado que es un riesgo, un Estado que violenta los derechos humanos, un Estado que contraviene las normas básicas en materia de derechos humanos a nivel mundial, que obviamente no solo Israel, sino que también Estados Unidos, pero bueno, eso es otro tema. Y entonces estamos hablando de una situación que trasciende, digamos, esa crisis, que tiene profundos antecedentes históricos, que tiene que ver con temas geoestratégicos de la misma región, sobre el cual vamos a regresar, que tiene que ver con la apropiación y la búsqueda del despojo de los bienes naturales, el petróleo, etcétera, por parte de Occidente y, digamos, los aliados, y que tiene que ver ciertamente con el sionismo, con una perspectiva sionista, y cómo ese sionismo se incrusta en una élite internacional en la cual predominan fuerzas políticas ultraconservadores con los capitales transnacionales que tienen una perspectiva geoestratégica de dominación del mundo interno. Entonces, eso, pero a mí me parece que cuando uno habla de Israel, no podemos decir, y solo para aclarar, Israel, digamos, la crítica hacia el Estado de Israel no es una crítica al judaísmo. Israel, históricamente, y sobre todo en las últimas décadas, tampoco, no solo es el sionismo, es un Estado, digamos, que se ha ido constituyendo en un enclave, históricamente dominado por los pueblos árabes, y esa misma construcción de ese Estado de Israel, apoyado ciertamente por Occidente y por el Imperio, por Estados Unidos, ha significado la construcción de un aparataje político-militar que tiene rasgos no solo autoritarios, sino que también tiene rasgos fascistas, y fascistas hacia el otro, ¿no? Por eso, digamos, no se trata que es un Estado judío, porque no es eso, y la gente no puede confundirse con eso, porque el judaísmo es otro, y millones de judíos en el mundo se han distanciado, están muy, muy posicionados críticamente frente a Israel, precisamente pues esa actuación, digamos,
digamos, de violación de derechos humanos, por el régimen de apartheid, digamos, que incluso ha sido denunciado por Naciones Unidas, por las sucesivas guerras y ataques al pueblo palestino, especialmente en el Gaza, por la creación del muro que ha sido condenado por Naciones Unidas, porque es un muro también que refuerza la parte de la discriminación, y la permanente violencia que sufre el pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, por parte de la policía, las Fuerzas Armadas y los grupos de ultraderecha del Estado de Israel, etcétera. Entonces es un tema muy complejo, muy difícil, que podemos entrar a todas sus aristas, pero la crisis que estamos viviendo actualmente, que efectivamente se ha calificado como un nuevo desastre, digamos, un nuevo Nakba, sobre todo para el pueblo de Gaza. Acuérdense que es una franja muy pequeña, ahí viven 1.8 millones de personas quienes están encerradas. O sea, precisamente por Egipto tiene cerradas sus fronteras, Israel no permite que ahí pueden salir, por lo tanto, y han sido bombardeados por más de 5.732 bombardeos aéreos, más los ataques de artillería, más los ataques de bombas de la base de la parte naval. O sea, estamos hablando más o menos de 15.000 ataques de bombas que ha sufrido la población palestina en Gaza los 29 días que duró, digamos, la ofensiva, y esto no puede salir a ningún lado. Porque es como si estuviéramos viviendo en la 21 de julio, ¿verdad? Y nos cerraran todas las salidas y nos bombardean y no tenemos dónde ir, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que quería decir. Y bien, pues gracias, Simona, por ese análisis tan extenso. Sí, no, para nada. Sí, muchas gracias. Bueno, nos gustaría entonces, seguir con el tema, y vamos entonces a platicar un poco sobre el tema del sionismo, diría yo. Yo creo que para fines didácticos, porque en nuestro medio este problema es muy difícil de entender, no solo en nuestro medio, en general la desinformación de los medios masivos, del mainstream, es enorme y no se entiende la complejidad del asunto. Yo quisiera que alguno de ustedes dos se refiriera a qué es el sionismo y por qué no podemos identificar sionismo con judaísmo. Es decir, en otras palabras, la crítica al sionismo no es una crítica a todos los judíos del mundo. No, definitivamente. Nosotros tenemos como historia de la creación del sionismo como un movimiento nacionalista, aproximadamente en el año 1870, por ahí, que nace este movimiento, buscando y procurando una patria judía, una patria donde pudieran llegarse a asentar ellos como el Estado, o como el pueblo errante, ¿verdad?, que se ha manifestado querer dar a entender esto. Hay varias situaciones de tipo histórico que hacen que el sionismo pues se fortalezca. Primero, tenemos el fortalecimiento de los movimientos antisemitas en Europa, que consideraban al judío como no parte de la nación europea, y que hace que el sionismo pues se vincule con estos grupos antisemitas, y al mismo tiempo de esa vinculación, aunque parezca un poco fuera de causa esto, fortalecen ese movimiento de buscar esa patria con la famosa diáspora, con la inmigración que tiene, el beneplácito de este señor Balfour, que hace una especie como de entrada, o una especie como de aprobación de la migración que se da por parte de los judíos hasta la tierra de Palestina. Surgen grupos definitivamente sionistas, que son grupos guerrilleros que le hacen no solo la guerra al Imperio Británico para poder sacarlo del territorio de Palestina, sino que también la guerra a los propios originarios del territorio de Palestina, que en este caso pues son los árabes,
Tenemos en el censo de 1900 aproximadamente 700.000 árabes en el territorio de Palestina contra 30.000 de judíos en el mismo territorio, en una convivencia que estaba definitivamente en paz. Ahora, cuando ya se da el Estado de Israel conformado en Naciones Unidas, ahí es donde se fortalece ya propiamente le podríamos decir el objetivo básico, ¿verdad?, de que es de erradicar a los árabes del territorio de Palestina. Cuando, por ejemplo, a Golda Meir o a Ben Gurión les preguntan quiénes son los palestinos, ellos dicen no conocemos a nadie con ese nombre, para nosotros no existe. Ellos dieron a entenderle al mundo de que estaban entrando en un territorio donde no existían seres humanos, pues, o sea, prácticamente estaba un territorio donde no habían habitantes, cosa que definitivamente es falso. Entonces, como decía aquí la licenciada, la doctora mencionó lo del Dagba, tenemos a Sabra, Shatila, tenemos a muchas masacres que se han venido dando con el único objetivo de poder limpiar de los indígenas del territorio y poder adueñarse de todo ese territorio que para ellos pues definitivamente no va a quedar ahí. Nosotros tenemos un conocimiento de que no solamente vamos a ver a la hora de llegar a algo que ellos consideren ya prudente en situación de territorio, sino que también tenemos a Siria, tenemos al propio Irán, tenemos volver a Irak y volver a Afganistán, todo eso, volverlo un corredor prosionista, un corredor en el cual todos esos recursos que mantienen toda esa parte del Medio Oriente, pues ya corran de una forma más óptima a las necesidades de Occidente, llámese Estados Unidos y los países de Europa. Entonces el sionismo comienza como algo que podríamos nosotros llamar un movimiento nacionalista. No es religioso, porque no obedece desde nuestro punto de vista, no obedece a consolidar al judaísmo como algo religioso, sino que más bien es la invasión y la ocupación de un territorio buscando una patria para el propio bienestar de la burguesía europea que tenemos nosotros, que mencionarlo también en Europa, que tiene pues ese vínculo político, ese vínculo de la geopolítica, como mencionaba la licenciada, y encontrar pues es un futuro que sea idóneo para ellos y no importando qué es lo que se lleve de por medio. Ahora bien, cuando ya platicamos ahorita o hablamos del tema de lo que está pasando en Gaza, estamos hablando de que los sionistas están entrando en un aparente diálogo de paz con los palestinos. Y ese aparente diálogo de paz con los palestinos ha sido una maniobra dilatoria a través de todas estas décadas, donde vemos nosotros que en vez de tener un entendimiento humano, un entendimiento pues idóneo para que se dieran los dos estados, el Estado palestino y el Estado sionista, lo que se hace es colonizar de una forma violenta y llegando a tener hasta ahorita, en este momento, el 6% del territorio de Palestina, únicamente los palestinos por el 94% del territorio robado a las tierras palestinas. Perdón, ¿tú quisieras agregar algo sobre el sionismo, sobre todo el sionismo político y sus raíces, digámosle, religiosas, Simona? Sí, solo quizás quisiera añadir que para mí digamos, es un entramado, ¿verdad? Y es un entramado en la cual se vinculan familias, pero no son cualquier familia, son familias de grandes capitales en el mundo, en la cual están vinculados, como decía Mario Roberto, familias que tienen vínculos y capitales asociados al complejo industrial militar mundial y estadounidense específicamente, lo que quiere decir con la venta de armamento, con la producción de armas, con todo lo que esa industria implica. Dos, efectivamente con la industria del espectáculo, digamos, desde Disney, desde ahí, mira, yo creo que desde el momento que nosotros encendemos la tele, todo lo que vamos a ver ahí está controlado, digamos, por esas familias capitales que tienen intereses y proyectos políticos
políticos y económicos de dominación. Y un tercer aspecto que me parece que es el vínculo de esas familias capitales con la política, con los partidos políticos. Era muy evidente, sobre todo cuando ganó Bush, y se recuerdan dentro del marco precisamente de la crisis del 11S y la invasión y ocupación a Irak, ciertamente quiénes fueron sus principales asesores, de dónde procedían los capitales, cuáles eran sus vínculos. Pues hay una buena parte, digamos, de este equipo conocido públicamente, o los que no eran tan conocidos, eran parte también de este entramado de familias capitales. ¿Qué es lo que buscan? O sea, al fin y al cabo no es solo el enriquecimiento, como los Rothschild, por ejemplo, ¿verdad? No es solo el enriquecimiento de la familia, es parte de un entramado de dominación que busca dominación mundial, y eso algunos días es conspiración, ¿de qué están hablando? Pues mira, cuando uno va rascando un poquito y te das cuenta quién es dueño de qué, cuáles son los vínculos entre quiénes, entre A y Z, y cuando uno analiza, digamos, uno se da cuenta que no es, y dominación mundial, ¿para qué? Para que esos... La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Y bien, amigos, pues bienvenidos nuevamente a su programa Políticamente Hablando. El día de hoy estamos abordando el tema del conflicto en la Franja de Gaza, y hemos hablado un poco sobre los orígenes del conflicto y algunos temas pues generales sobre sionismo. Pero ya en esta parte del programa queremos entonces abordar sobre las implicaciones geopolíticas del conflicto para todo el Medio Oriente, y pues el problema humano de Gaza, que creo que acá es lo que más nos interesa, es analizar ese sufrimiento que ha habido del pueblo palestino, las víctimas pues en su mayor parte civiles, niños, ataques a instalaciones de la ONU que tienen que ser pues realmente respetadas en el derecho internacional humanitario, y que ha causado bastantes críticas. Entonces, vamos a continuar con esos temas. También quiero recordarle a las personas que acaban de escuchar el programa que hoy estamos siempre bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales, y como invitados tenemos a Simona Yagenova de Flaxo y al señor Abdel Aucar, quien es dirigente del Centro Cultural Islámico en Guatemala. Y bien, muchas gracias. Entonces, por favor, adelante. Sí, pues para compartir algunas cifras. Y claro, uno dice, pues son números, pero tratemos de imaginarnos que cada cifra es una vida, cada cifra es una historia, cada cifra implica, digamos, vida, ¿sí? Y entonces, en estos 29 días, digamos, de agresión, pues efectivamente, como antecedente, recuérdese que hace rato decía que de hecho hay 5 millones de refugiados palestinos que nunca han podido regresar a Palestina porque, como ya decía, Israel no permite, a pesar de que Naciones Unidas ha demandado condiciones para el retorno de los palestinos, Israel nunca aceptó eso. Pero también hablamos de la cifra de prisioneros políticos, o sea, 5.200 prisioneros políticos, digamos, que existen actualmente. Luego, Gaza, acuérdese que es el territorio más densamente poblado en el planeta, ¿sí? Es una franja pequeña, y esto implica y ha tenido muchas implicaciones de cara a ese bombardeo terrible que se ha vivido a lo largo de estos 29 días, ¿no? Como decía, 408 niños y niñas asesinadas, de las cuales 2.502 lesionadas, y hay más o menos 400.000 niños y niñas, según Naciones Unidas, que están urgidos, digamos, de atención psicosocial por esos bombardeos. Muchos huérfanos, todavía no se tiene claro cuántos huérfanos quedaron y huérfanos. Total de muertos, más o menos 1.900, de entre adultos, etcétera, 5.600, más 10.000 personas lesionadas, dañadas, y de los cuales hay a lo menos 120 ancianos y ancianas, 243 mujeres, como decíamos, los niños, más de 30.000
infraestructura destruida, de los bombardeos aéreos 5.615 que sufrieron, 2.410 bombardeos desde la Marina, 5.600 desde la artillería, 8.385 casas destruidas, 134 fábricas destruidas, medio millón de población desplazada, que además de la cual anoche todavía quedaban, que no estaban, digamos, atendiendo Naciones Unidas, medio millón de personas desplazadas que se quedaron sin hogar, etcétera, de la cual todavía más anoche quedaron más o menos 250.000 en los 90 refugios de Naciones Unidas, pero que tienen un gran dilema, ¿a dónde van a ir? Acuérdese, las fronteras están cerradas, acuérdese que con esa cantidad de infraestructura de casas destruidas no tienen hogares, no tienen dónde ir, no tienen dónde irse. Pero además yo creo que cuando la cantidad de hospitales es infame, digamos. Israel sabe perfectamente dónde está cada cosa. Más o menos 13 hospitales destruidas, más de la mitad de toda la infraestructura de salud destruida, 17 trabajadores de salud asesinadas, más o menos no sé cuántos decenas de trabajadores de salud con lastimados y heridos. Y yo creo que hay otro aspecto, es que esto ha implicado que el 30% de la población palestina en Gaza tuviera que desplazarse. Y esto, imagínense nada más lo que eso implica. Y el ataque indiscriminado de Israel, y por eso esa desproporción que ha sido tan severamente criticado por Naciones Unidas, por la UNICEF, por Naciones Unidas y por una buena parte de los países de la comunidad internacional, que al fin y al cabo, que no hay razón alguna, es un antecedente, el por qué Israel justificó esa agresión, todo el mundo sabe que eso fue una falacia, fue una mentira. Entonces parecería como el objetivo de esto fuera matar y destruir. Y esto ciertamente es muy preocupante y ha motivado no solo una movilización mundial que no la hemos visto desde el inicio de la guerra contra Irak. Estoy hablando que no hay ningún país del mundo que no se ha movilizado a nivel de sus pueblos. Aquí ya tuvimos 2 también protestas, manifestaciones. Hay en marcha una demanda jurídica para llevar a Israel a la Corte Penal Internacional. Hay una serie de cosas ya del boicot, desinversión y embargo a los productos en Israel, y que está avanzando bastante en Europa, donde gente en solidaridad con Palestina están bloqueando las entradas a las tiendas, a los negocios israelitas. De hecho, ya se registra, se sabe que hay empresas de capital Israel que han ha tenido un impacto casi el 20% de sus ingresos por esa campaña de boicot que se está librando a nivel mundial, más allá obviamente de la solidaridad que se está recibiendo de nuestros países del ALBA, me refiero a Venezuela sobre todo, que está en primera línea conjuntamente con Cuba, con nosotros, para garantizar no solo apoyo a la negociación, sino que apoyar en el plano de las relaciones internacionales cualquier gestión que pueda ayudar a Palestina, sobre todo al pueblo de Gaza, digamos, de superar la crisis, el desastre, y que el cese de fuego pues sea duradero. Gracias, Simona. Señora Aucar, ¿quisiera agregar algo de esto? Sí, solo yo quisiera mencionar el hecho de que no se ha querido tener una paz duradera en el área. Eso es una realidad. La otra es, se han hecho intentos de ayuda al pueblo de Gaza específicamente. Se han tratado a través de embarcaciones, se ha tratado de hacer llegar por medio de la frontera de Rafah de parte de Egipto. Ahorita creo que ahí está llegando por medio de Argelia, creo que está llegando una ayuda. Están sitiados. Yo lo tomaría como el gueto más grande del mundo ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de un espacio de 40 kilómetros por 15 más o menos, donde vive 1,5 millones, como dijo aquí la licenciada. Carecen de los elementos vitales de sobrevivencia, tienen hasta el calvario de poder salir o entrar a Gaza. Es un problema bien complejo. La forma en que los soldados de Israel pues tratan al pueblo palestino, lo hacen esperar horas, no importando si la persona va a maternidad, si un niño está enfermo, si una señora está padeciendo una enfermedad, nada. Eso no les interesa a ellos. Y esto obedece definitivamente ya a una política de Estado.
Si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, el desgaste, el trabajo no solamente de tipo alimenticio, la crisis humanitaria que está viviendo, hay un desgaste también de tipo psicológico, ¿verdad? O sea, tenemos que agotarlo psicológicamente para que se vaya. Y ese desgaste psicológico muchas veces pues hace bastante daño. Pero yo lo mencionaba al principio del programa, el pueblo palestino ha sido como el estandarte, el que ha sido el símbolo de la lucha, a pesar de que no hay un ejército paralelo ante este ejército de Israel, tampoco han sido derrotados. El gobierno de Gaza es un gobierno electo a través de elecciones democráticas, no es una imposición como otros países árabes donde existen monarquías. En Gaza se hicieron elecciones en el 2006 y como castigo de su democracia pues comenzaron a sufrir todos estos atropellos de una forma más directa. No es que no haya pasado anteriormente. Tenemos, por ejemplo, cuando en 1967 fueron robados el territorio que le pertenecía y nunca fueron devueltos a sus originarios, ¿verdad? Tenemos también que mencionar que la lucha del pueblo palestino es una lucha ya de conciencia dentro de las mismas generaciones. O sea, no podemos nosotros pensar de que los habitantes que están naciendo, creciendo en Gaza ahorita principalmente, van a crecer de una forma sana, sino que van a crecer ya con algo en el interior de su corazón que los va a llevar hacia un odio, una cólera o tratar de luchar toda su vida por obtener esa identidad que les ha querido ser quitada a través de este tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de toda esta catástrofe, hablamos de esta Nakba, como mencionó aquí la doctora, lo único que podemos preguntarnos, como siempre lo hemos hecho, ¿esto se va a repetir o no se va a repetir otra vez? Estamos nosotros pensando que eso es lo último que va a pasar y nosotros consideramos de que no. Esto se va a volver a repetir porque el objetivo básico todavía no ha sido todavía cumplido ante lo que se pretende. Quiero mencionar un poquito esto sobre la famosa primavera árabe que se viene hablando de hace 2-3 años, que es un parte de un show, pues, ¿verdad? O sea, querer crear un cambio político muchas veces donde ya entra la religión, porque muchas veces el aspecto de la religión determina los causales de una revolución. Tenemos un gobierno en Egipto de Hosni Mubarak de 30 y pico de años, ¿verdad? Que no es tan fácil quitarlo. Entra el gobierno de Mursi elegido democráticamente, se abre la frontera de Rafah con el pueblo palestino, o sea, las relaciones comerciales podrían haber sido mejores, y ahí es donde interviene otra vez el Estado sionista y sus copartícipes para volver a quitar esa puerta que estaba abriéndose. El vínculo de la unión que existió ahorita entre Hamas y Al-Fatah para buscar un bien común y buscar en coordinación el Estado palestino, y la explotación por parte de compañías rusas para poder dar ese paso de avance y desarrollo que tanta necesidad tiene el pueblo palestino, pues desemboca en esto, desemboca en el no querer tener paz porque definitivamente no les interesa. Entonces Gaza es una víctima más. Nosotros pudimos haber tenido una oportunidad como guatemaltecos hace muchos años de también demostrarle al mundo que podíamos cuando nos robaron Belice, pero nos quedamos callados y lo regalamos o lo vendimos, ¿verdad? Pero Gaza todavía resiste y yo espero que a través de esa resistencia sea el ejemplo, como lo dije al principio, de una conciencia mundial. Yo sé que esta pregunta es muy abstracta, pero dados las circunstancias y con el realismo político obligado, ¿ustedes creen que es posible a estas alturas un Estado palestino y un Estado judío conviviendo en Gaza? Conviviendo en Palestina, perdón. Mira, yo creo que hay aspectos claves, ¿verdad? Ahí es donde entra a funcionar la parte geoestratégica. Y la parte geoestratégica en un contexto mundo ahora que está
transitando, estamos en el contexto mundo y el orden mundial en una fase que yo lo calificaría como una transición intrasistémica, o sea, hay una reubicación y hay un reposicionamiento de fuerzas como los BRICS y como otros, y también hay una transición intrasistémica en términos del capital y lo que eso implica en términos económico-financieros. Ciertamente el modelo de acumulación, igual como nos sucede en Guatemala, digamos, ha implicado, y los intereses imperiales ha implicado que toda la parte de Medio Oriente, digamos, sea objeto de la agresión precisamente por la apropiación de los bienes naturales, igual como son nuestros municipios ahorita por el tema de la minería. Ahora, lo que decía el colega, digamos, lo que se requiere para que esto realmente pueda suceder, me parece que es la lucha de los pueblos árabes por su propia autodeterminación, porque la mayoría de los pueblos árabes en la región, desde Arabia Saudita a otros, no viven en, digamos, en países en el cual sean ellos o ellas quienes construyen el régimen político. Son regímenes autoritarios, monárquicos, etcétera. Yo no estoy tampoco avalando por las famosas democracias occidentales, pero la autodeterminación como una categoría política o como una posibilidad. Y yo creo que mientras esto no sucede, en la medida que no hayamos salido, digamos, de esa crisis sistémica y de esa y no hemos podido desplazar esas fuerzas hegemónicas que quieren apropiarse de los bienes naturales, sobre todo de Palestina y alrededor, va a ser muy difícil que esto puede salir de una y otra manera. Yo en principio creo que para que en lo inmediato puede protegerse al pueblo palestino mientras se crean otras condiciones políticas, se necesita tres cosas. Uno, que los países consecuentes rompan relaciones diplomáticas con Israel o modifican a lo mejor sus relaciones económicas con Israel, y eso implica, digamos, desde la venta y compra de armamento hasta otro. Una segunda, que a nivel internacional, y es complicado, este equipo que ya está trabajando, los expertos solidarios con Israel, con Palestina, en una demanda ante la Corte Penal Internacional para que finalmente los responsables del genocidio etcétera lleguen a la Corte Penal Internacional. Los Cesar al-Shatila, hasta hoy no hay nadie responsable. Sharon se murió antes, digamos, que alguien lo podía llevar a la justicia. Y el tercer aspecto que me parece que tiene que ver con toda esa campaña de boicot, desinversión y embargo, que fue muy exitosa en el caso de Sudáfrica. O sea, Sudáfrica, más allá de tener un movimiento de resistencia, la movilización mundial para romper el apartheid de Sudáfrica, fue precisamente el boicot económico. Estas tres cosas, más allá obviamente de una renovada estrategia que me parece que lo que países del ALBA y los mismos BRICS están haciendo en la región de Medio Oriente para a lo menos reducir, abrir, oxigenar para el pueblo palestino esta trampa en que está metido, para que abren la frontera, que cese el bloqueo, que se garantice que las flotillas y todas las ayudas de la comunidad pueden entrar, porque hasta esto no lo permiten. Entonces yo creo que pero en términos estratégicos a corto plazo no hay no se visualiza cambio. Más bien yo creo que vemos situaciones, y con eso termino, que son muy preocupantes. No sabemos de dónde salen, parecerían como ser engendros también de esa maquinaria complejo industrial militar, que son esos grupos muy extremos como ISIS, digamos, etcétera, que están surgiendo y que tienen y pretenden, como si estuviéramos viviendo en la Edad Media, el gran califato, el Estado Islámico, y que están accionando con mucha violencia y con un fanatismo religioso ya en Irak, ya en Siria, ya Líbano, etcétera, que es otra amenaza que no sabemos de dónde viene y qué intereses persigue, pero que tiene un discurso religioso que me parece que va mucho más allá de eso, pero que está generando violencia, represión, asesinatos, sobre todo contra las mujeres, etcétera. Entonces hay muchos nuevos riesgos en esa disputa, en ese reacomodo geoestratégico que se da. ¿No? Yo avalo y creo que los pueblos tenemos que luchar por esta autodeterminación, igual que nuestros pueblos. El pueblo de Palestina tiene derecho a vivir en paz, el pueblo palestino tiene derecho a vivir
en libertad, el pueblo palestino tiene derecho a su autodeterminación, y no hay nada y nadie en el mundo que tiene derecho a negarse eso, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos de este planeta apoyar esto. Y como decía Nelson Mandela, sabemos muy bien que nuestra libertad como humanos está incompleta sin la libertad del pueblo palestino. Muchas gracias. Bien, sí, para finalizar, señora Aucar. Para finalizar, hay unos puntos que tocó aquí la doctora. Primero, lo que es lo referente a los intereses que tiene Israel. Recordemos de que Israel es el único país nuclear en el área. Tenemos a Dimona con aproximadamente unos 200 cabezas nucleares. O sea, no podemos hablar de que está acechado por gobiernos fuertes contra un Estado débil. Eso ya ninguno se lo va a creer. En segundo lugar, el punto de referencia en relación al juego geopolítico que se está dando en el área, todos estos grupos que surgen como presión, como medida de presión para en este caso votar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, y que entra en el proceso de estos nuevos grupos que tienen como lema la religión, pero realmente religión no llevan esa lucha a que sea un Estado Islámico o que sea un califato, no. Estos son grupos que emergen de los intereses mismos que emergieron para votar el gobierno de Siria, y que a través del boicot que hubo en el Consejo de Naciones Unidas cuando Rusia y China se opusieron a la invasión de Siria, entonces le tratan ellos de ver de qué de otra forma pueden ellos llegar a tener esa influencia en el área. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, donde han sido invadidos los países han descompuesto las sociedades y han hecho definitivamente un caos económico y político en el área. Tenemos el ejemplo de Irak, ¿verdad? Irak es el caso típico de un pueblo en caos donde la gente se está matando todos los días. Aparte de eso, fortalecen lo que es la parte del Kurdistán, ¿verdad? Ahora ya los kurdos ya quieren su Estado también, o sea, ya están buscando las formas en cual pueden entrar. Y aparte de eso, encontramos que, aunque parezca un poco lejano, o tal vez no sea las palabras adecuadas, encontramos de que cuando se habla de que lo que está pasando en Palestina le puede pasar a otras personas, a otros países, no dejemos de olvidarnos de Venezuela. No nos olvidemos, ni un momento, porque Venezuela ha sido algo que ha resistido embates de los grupos burgueses, de los grupos que han mantenido ese 8 quetzales el barril de petróleo, y que hoy está en $100 el barril de petróleo, y que ha tenido mucho beneficio social en sus países. No nos olvidemos tampoco del agua dulce de Bolivia, que esos son los recursos más grandes del mundo. No nos olvidemos de los recursos de Libia también, que hicieron que Muammar Gaddafi pues muriera. O sea, lo que queremos dar a entender aquí es de que este es un nuevo orden mundial. O sea, ese es el punto básico, ¿verdad? Y que nosotros como países nos damos cuenta todo el tiempo que ahora ya no van a salir policías con bombas lacrimógenas, sino que van a salir drones a tomarnos fotos. Esos son los que vamos a ver ahora en las manifestaciones, y donde va a haber más específicamente, va a estar más centrado el punto a qué líder o a qué grupo de líderes hay que desvincularlo para que esto se siga yendo de las causas de lo que andamos buscando. O sea, todo esto ya obedece, no nació ayer, no nació antier. Entonces Palestina está luchando por su identidad, y va a seguir luchando por su identidad. Yo considero de que estamos en un momento histórico en el cual los pueblos deben de unirse y deben de tratar de tener pues un mismo concepto a través de tal vez no, la barrera idiomática muchas veces no nos ayuda, pero sí entendemos la necesidad de que Palestina está libre, que Palestina va a seguir luchando y que Palestina va a seguir resistiendo. Gracias. Antes de darle la palabra a Carla para cerrar el programa, solo quiero decir que creo que esta mañana, como todas en nuestro programa, hemos cumplido con el objetivo de hacer un análisis concreto de la situación concreta. Cualquier acusación ideológica de antisemitismo, yo la rechazo en nombre de este programa y de la Escuela de Ciencia Política. Es un análisis concreto de la situación concreta. Carla.
Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, y bueno, ya finalizando, muchas gracias a Radio Universidad por este espacio, y queremos también comentarles que estén pendientes a nuestro próximo programa. El próximo jueves 14 de agosto estaremos hablando sobre la medicalización de la sociedad, y también tenemos un anuncio, es la toma de posesión protocolaria del director de la Escuela de Ciencia Política en el MUSAC a las 5 de la tarde. Vamos a también estar anunciando el propio jueves, el día de la toma de posesión. Muchas gracias, y síganos en Facebook, ahí compartimos notas sobre este programa. La próxima semana haremos un análisis profesional, académico y formativo de las realidades sociales, económicas y de Estado Nacional. Políticamente hablando, porque la política es parte inevitable de nosotros. Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan.